monarchy and my RPG, hurrah, hurrah. Will guarantee my liberty, hurrah, hurrah. Mexicans I will underpay, with roses they will strew the way, and we'll all feel great when money comes marching home. Hola. Oh, qué alegría estar de vuelta aquí. No sabía hace 20 años, cuando Hans me invitó a venir aquí, que estaríamos haciendo esto 20 años después, pero ha sido una experiencia muy agradable. Lo encontré cuando estaba haciendo la maleta. Algunos de ustedes tal vez recuerden esto de hace 4 años, sí. Por suerte, ahora no lo necesitamos. Bueno. A veces, una cosa de la que me alegro es de que hablo temprano, así puedo relajarme durante el resto de la conferencia. A veces me estreso por estas cosas. Intento cronometrarlos demasiado y me doy cuenta de que si me alargo, simplemente haré una segunda parte en mi podcast para que la podáis escuchar más tarde, así que no me preocupa demasiado. El tema de hoy, como indica el título, es ¿dónde falla el derecho consuetudinario? Y esto es retomar un tema que he mencionado aquí en un par de años anteriores, en el primer año, en 2012, cuando hablé y lo grabé. Se trataba de un tema similar y en 2021 hablé sobre algo relacionado, pero desde entonces he tenido muchas más reflexiones y de eso trata la charla de hoy. Como complemento a la charla de Sean sobre el derecho romano, porque voy a hablar del derecho romano y del derecho anglosajón. Estaba entrenando con mi entrenadora, como pueden ver, estoy en muy buena forma y musculoso, y llevo con ella 15 años y ya está un poco cansada de oír mis charlas sobre libertarismo y economía austrohúngara. Siempre le ensayaba lo que iba a decir, y le estaba hablando del derecho anglosajón cuando me preguntó, ¿qué es eso? Ella dice, eso no es matrimonio de hecho. Así que ella no tenía ni idea. Ella dice, hay que explicar estas cosas a la gente. No des por sentado que todo el mundo piensa en el derecho romano a diario como si fuera un meme. Bueno, pensé que intentaría empezar por lo básico y, además, Ranada siempre me recuerda que hable despacio. Habla despacio. Así que voy a intentar hacerlo. Bueno, solo algunos conceptos básicos. Así que voy a hablar sobre el derecho consuetudinario. Y mi título da la impresión de que estoy criticando el derecho consuetudinario cuando falla, pero en realidad no es una crítica al derecho consuetudinario. Se trata de cómo orientarse y pensar al respecto. Cuando digo derecho consuetudinario, me refiero a un tipo de derecho. ¿Y qué es la ley en sí misma? Entonces, en general, ley es una palabra que usamos para referirnos a la regularidad de los acontecimientos, ¿verdad? Así que tenemos diferentes tipos de leyes a las que estamos acostumbrados. Hablando de leyes causales como las leyes de causa y efecto o las leyes de la física, la ley de la gravedad, las leyes económicas, las leyes de la lógica. Luego también tenemos, estas son leyes descriptivas. Describen cómo funciona el mundo. También tenemos leyes normativas, ¿verdad? Leyes morales, códigos éticos estrictos como los de médicos y abogados. Y luego tenemos las leyes, la legislación o la prudencia jurídica. Y esto es una mezcla de leyes normativas y descriptivas. Es normativo en el sentido de que las leyes están diseñadas para guiarnos en lo que debemos hacer en la vida. Bien. Del mismo modo que la moral está diseñada para indicarnos cómo debemos actuar en la vida. Existe un aspecto normativo en las leyes. Pero también hay un aspecto descriptivo, porque describen lo que te sucederá si desobedeces la ley. Bien. Así pues, las leyes legales, que es a lo que la mayoría de la gente se refiere con la palabra ley, son una mezcla de leyes normativas y descriptivas. Bueno. Pero también, si lo piensas de esta manera, reconoces que, como libertarios, criticamos constantemente las leyes por ser erróneas, malas o injustas. Pero cuando hacemos eso, reconocemos la capacidad de identificar una ley como existente en la sociedad, sin reconocer que es justa. Así podemos identificar algo como una ley.
Podríamos decir que es una ley, pero es una mala ley. Bien. Así pues, podemos distinguir entre ley justa y ley injusta. Bien. Como explicaré más adelante, la mayoría de la gente en el mundo actual, incluso entre los libertarios, está acostumbrada a pensar en el derecho, en lo que respecta a la ley, como en estatutos o palabras escritas en papel que son emitidas por decretos de un gobierno como una legislatura o un congreso. Bueno. Por ejemplo, incluso dentro del movimiento libertario o el movimiento del derecho consuetudinario, están estos manifestantes contra el impuesto sobre la renta, como en Estados Unidos, los que dicen que el impuesto sobre la renta en Estados Unidos es voluntario y que no tienes que pagarlo. Entonces, no tienes que pagarlo, depende de ti si lo pagas porque a veces, ya sabes, el comisionado del IRS dice que tenemos un sistema voluntario. Dirán cosas así. Entonces dirán algo como, bueno, no es ilegal. No es legal. No es ilegal evadir impuestos. No es obligatorio pagar impuestos. Y si dices que sí, te dirán, muéstrame la ley. Cuando dicen, muéstrame la ley, se refieren a una ley escrita que quieren que señales para demostrar cuál es la ley. Y eso se debe a que están acostumbrados a pensar en la ley como mandatos del poder legislativo. Bueno, pero no. Siempre se concibió el derecho como legislación. Este es un fenómeno relativamente reciente que ha corrompido nuestra concepción de lo que es el derecho. El derecho, en realidad, surgió, las cosas del derecho privado a las que estamos acostumbrados, los contratos, el derecho de familia, los derechos de propiedad, el derecho penal, etc. Surgió de forma orgánica y gradual, a lo largo de extensos periodos de tiempo en la historia de la humanidad, principalmente con el derecho romano. Desde aproximadamente el 500 AC y hasta el 565 DC, el final del reinado de Justiniano, y el derecho común inglés, desde aproximadamente el 1066, la época de la conquista normanda, hasta el presente. Entonces, cada uno de esos periodos de aproximadamente 1.000 años en los que el derecho se desarrolló de forma descentralizada, ¿verdad? Forma descentralizada porque ambos sistemas eran, en esencia, sistemas judiciales donde las personas con disputas acudían a un juez para que escuchara su caso y el juez tomaba una decisión basada en la ley anterior, y la ley se desarrollaba de esa manera. Afortunadamente para nosotros, al final del Imperio Romano, bajo el mandato de Justiniano, se ordenó la compilación del Código de Justiniano, que reunía todas las leyes romanas existentes hasta ese momento, lo cual ayudó a preservarlas y a su redescubrimiento siglos después. Mientras tanto, tras la caída de Roma en Europa Occidental, el derecho romano se perdió en gran medida durante bastante tiempo. El derecho se desarrolló en Alemania, en Europa, bajo las leyes consuetudinarias germánicas como las leyes sálicas, lombardas y visigodas, el derecho canónico de la Iglesia Católica y las costumbres y estatutos feudales locales. En 1070, se encontró en Bolonia, Italia, una copia completa del Digesto de Justiniano, y comenzó a estudiarse. Así pues, entre los siglos XI y XV, se produjo la reimposición del derecho común romano al derecho europeo. Y luego, con el auge del racionalismo ilustrado a principios del siglo XIX y el Código Napoleónico, surgió un movimiento moderno de codificación en el que el derecho romano anterior, sumado al derecho consuetudinario europeo, se codificó en bellos, mejor dicho, elegantes códigos civiles. Ahora bien, estas leyes también fueron legisladas por el poder legislativo, lo que las convirtió en una especie de mezcla de positivismo jurídico o derecho legislativo, pero además, el contenido de la ley se basaba en gran medida en el derecho romano anterior. Así pues, en el mundo actual, los sistemas de derecho positivo, es decir, el derecho que hacen cumplir los estados, son en gran medida los sistemas de derecho civil europeos, y también en América Latina. Y los países angloamericanos, el Reino Unido y la Commonwealth, y los Estados Unidos. Ambos encarnan básicamente el derecho privado, un núcleo de derecho privado que se desarrolló cada uno en
Sistemas judiciales descentralizados en gran medida a lo largo de periodos de desarrollo de 10.000 años, el derecho romano y el derecho común angloamericano, pero lo que ocurrió fue que, tras la decadencia del antiguo régimen en Francia en 1789, el colapso de las monarquías después de la Primera Guerra Mundial, el surgimiento de la democracia, el auge de la planificación central científica y la aparición de las burocracias, se produjo una explosión de regulaciones y leyes que, a partir de principios del siglo XX, fue desplazando gradualmente el ámbito de los sistemas de derecho privado. Así pues, los códigos civiles de Europa y el derecho consuetudinario de Estados Unidos e Inglaterra han ido siendo gradualmente desplazados por la legislación, lo que ha llevado a la costumbre moderna, incluso entre los libertarios, de pensar en el derecho como estatutos o legislación. Bueno, un aspecto interesante a destacar es que, probablemente debido a que la mayoría de los académicos, es decir, los pensadores del libre mercado, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad eran angloamericanos y de habla inglesa, y por lo tanto estaban familiarizados con el sistema de derecho consuetudinario inglés y el sistema de derecho consuetudinario estadounidense. Esto se debe a que la habla inglesa, y por lo tanto estaban familiarizados con el sistema de derecho consuetudinario inglés y el sistema de derecho consuetudinario estadounidense, hermano. Bueno, así que incluso había académicos como Liovni, que no era estadounidense, y Hayek, los juristas y economistas de Chicago, que estudiaban el orden espontáneo y analizaban el derecho consuetudinario estadounidense e inglés como ejemplo de un orden espontáneo, un orden no planificado, donde la ley puede surgir de forma espontánea sin planificación. Así pues, pero sin prestar mucha atención a los atributos descentralizados similares de las leyes romanas. Bueno, y luego están incluso algunas personas, porque los códigos civiles en Europa, bueno, son codificaciones legisladas de principios descentralizados del derecho romano. Pero, debido a que están legisladas, eso dio origen a la idea del positivismo legislativo, la idea de que la ley proviene del poder legislativo. Y por eso, muchas personas que critican duramente el positivismo jurídico y la planificación centralizada atribuyen erróneamente a los códigos civiles europeos la idea de sistemas totalitarios, según la cual todo lo que no está permitido por la ley está prohibido. Bien, lo cual simplemente no es cierto. Eso es cierto en los sistemas totalitarios, pero no en un sistema civil basado en un código. El hecho de que algo esté legislado no significa que, por defecto, se necesite el permiso del gobierno para actuar. Es cierto que en Francia y en los países europeos tienden a ser más socialistas, pero no es porque tengan códigos civiles. Se debe a otras leyes que invaden esos campos. Bueno, así pues, el propio profesor Oalo señaló curiosamente, creo que en su libro sobre democracia, señaló que, bueno, haciendo un pequeño inciso, cito a Hans, en los países de habla inglesa existe cierto orgullo por tener el llamado derecho común, que en cierto modo es jurisprudencia no codificada. La tradición continental ha sido diferente durante mucho tiempo, allí tenemos derecho codificado. Los anglosajones desprecian el derecho codificado y ensalzan su derecho común no codificado. Quiero destacar que Max Weber hizo una observación muy interesante al respecto, él ve la razón de la no codificación del derecho común en el interés propio de los abogados de hacer que la ley sea difícil de entender para el profano y, por lo tanto, ganar mucho dinero. Bueno, en otras palabras, la ventaja de tener un código civil escrito en Europa es que el ciudadano común puede entenderlo. No es porque esté legislado, sino porque es una codificación de principios. Bueno, así pues, como concluye Hans, tal vez este orgullo excesivo que los anglosajones tienen por su derecho consuetudinario sea un tanto exagerado. Ahora bien, en cualquier caso, en mi opinión, como libertario, desde un punto de vista libertario, cuando nos referimos al derecho privado, debemos tener en cuenta tanto el derecho romano o derecho civil europeo como el derecho consuetudinario angloamericano. Ahora bien, ¿por qué es esto importante? Esto es importante porque los libertarios tienen esta tendencia a adoptar
Un enfoque ingenuo o racionalista del derecho libertario, considerándolo diseñado de arriba hacia abajo por pensadores. Por eso los libertarios se obsesionan con escenarios de supervivencia y con la pregunta de si pulsarías un botón para provocarla. Anarquía mañana si pudieras, o teorizar desde la comodidad de su sillón, ¿verdad? Incluso el propio Rothbard se inclinó un poco en esta dirección, porque era un pionero y se esperaba que respondiera a muchas preguntas, así que empezó a responder a cuestiones como ¿qué harías en este caso? ¿Qué harías en este otro? Desde la comodidad de su sillón. Así, como escribió, este libro establece los lineamientos generales de un sistema de derecho libertario. Sin embargo, se trata solo de un esbozo, un programa para lo que espero sea un código legal libertario completamente desarrollado. Como ves, él tenía en mente la idea de que algunos libertarios podrían redactar un código legal, de acuerdo. Un código legal del futuro. Con suerte, surgirán juristas y teóricos del derecho libertarios que elaboren en detalle el sistema de derecho libertario, ya que dicho código legal será necesario para el funcionamiento verdaderamente exitoso de lo que esperamos sea la sociedad libertaria del futuro. Así pues, Rothbard tiene razón al afirmar que para tener una sociedad libre y libertaria, ésta debería incorporar y respetar en gran medida los derechos y las leyes libertarias. Pero él tiene la idea de que alguien va a elaborar un código legal como un código civil, similar al de Luisiana o al francés, que ha sido depurado de sus defectos y perfeccionado. Algo parecido a la imagen que tenemos al final de la rebelión de Atlas, donde en G.S. Gulch, el juez Narragansett toma la Constitución de los Estados Unidos y va tachando ligeramente algunos pequeños errores, ¿verdad?, para hacer de este documento perfecto para gobernar una sociedad libre. Pero el problema con la idea de diseñar un código legal libertario es que omite el contexto. Existe un límite para el razonamiento deductivo y, al igual que los randianos, los objetivistas tienen razón al criticarse entre sí y a algunos libertarios por un racionalismo excesivo, del cual algunos de ellos, por supuesto, adolecen. Y, por supuesto, algunos de los críticos austríacos, como Mussorie, Hayek, Rothbard y Hoppe, han criticado el cientificismo. ¿Qué está relacionado con esto? Y, como Hayek criticó, el racionalismo constructivo. La idea de que podemos planificar demasiado con nuestras mentes. Planifica la economía. Planifica lo que dice la ley. Pero el punto esencial que debemos tener en cuenta es que el contexto importa y que siempre hay límites para el razonamiento teórico. Esto importa porque el derecho es, en esencia, una disciplina práctica. Es una institución donde los derechos de propiedad surgen como una respuesta normativa al problema de los conflictos y las disputas en un mundo de escasez. Esta es una de las razones por las que el derecho surgió como tal a lo largo de dos periodos separados de 1.000 años o milenios de duración. De forma gradual, a través de jueces que escuchaban casos reales entre partes reales que tenían una disputa real sobre algún recurso real. Y en esos casos, lo que puede hacer un juez es recabar pruebas y testimonios. Pueden tener en cuenta las pruebas pertinentes, las costumbres y el contexto. Y también debemos recordar que el libertarismo, como disciplina moderna, es una filosofía relativamente joven, de apenas unos 70 años. Así que no podemos esperar que esté completamente formado todavía. Bueno. Entonces, ¿cuál es la tarea del derecho libertario dado este contexto? Así pues, volvemos a tener presente que sería inútil que alguien se sentara a intentar redactar, por ejemplo, una constitución libertaria. ¿Por qué es eso? Lo cual, por cierto, intenté con Liberland, analizamos una constitución. El problema con la constitución es que es simplemente estatista. Una constitución significa constituir, formar o crear un gobierno. Eso no es lo que constituye una constitución libertaria, es una contradicción en sí misma. ¿Y qué hay de un código legal libertario en sí mismo? Bueno, sería inútil intentar redactar un código legal libertario por un par de razones. Primero, número uno, es prematuro. Es decir, si lo escribiera mañana, ningún tribunal lo aceptaría porque los tribunales son estatistas y aplican la ley estatal. Así pues, sería un
ejercicio fútil o inútil, pero también imposible. Sería imposible redactarlo porque el derecho simplemente no se desarrolla de esa manera. La única manera de hacerlo sería tirar todo por la borda y empezar de cero. ¿Verdad? Lo cual sería extremadamente racionalista y sería imprudente desechar la sabiduría acumulada que se ha desarrollado durante periodos de 2000 años de jueces que han intentado impartir justicia en casos a lo largo de más de 2000 años de experiencia. Déjenme leerles una cita de G. K. Chesterton. Escribió, en lo que respecta a reformar las cosas, a diferencia de deformarlas, existe un principio claro y sencillo. Un principio que probablemente se denominará paradoja. En tal caso, existe una determinada institución o ley, digamos, por simplicidad, una valla o puerta erigida a lo ancho de un camino. El tipo de reformador más moderno se acerca alegremente y dice, no le veo la utilidad. Quitémoslo. Lo que el reformador más inteligente haría bien en responder, sí. No le ves la utilidad, desde luego no te dejaré que lo quites. Vete y piensa, luego puedes volver y decirme qué utilidad le ves y entonces quizá te permita destruirlo. ¿Cuál es el sentido de eso? El sentido es que podría haber libertad, podría haber derecho privado desarrollado en el derecho romano o en el derecho inglés que sea injusto e incompatible con los principios libertarios. Podría haberlo, y lo hay, pero no lo damos por sentado. De hecho, asumiríamos el derecho. Así pues, el papel de los académicos y pensadores libertarios consiste en justificar cuidadosamente, elaborar y exponer claramente nuestros principios. Bien. En cuanto a lo anterior, para establecerlos. Eso es lo que los pensadores libertarios han estado haciendo durante 50 o 70 años. Personas como Rothbard y especialmente Jappe, en mi opinión, representan la cúspide de la erudición jurídica moderna. Y es lo que he intentado hacer basándome en su trabajo durante los últimos 30 o 33 años de mi escritura, tal como se recoge en mi libro, que publiqué hace 2 años aquí. Y en cuanto a lo segundo, sobre la formulación de nuestros principios, creo que después de 70 años de este empeño hemos llegado a un punto en el que comprendemos lo suficientemente bien nuestros principios básicos como para plasmarlos por escrito en una formulación sistemática y clara, algo que intenté hacer hace apenas un par de semanas, y con la colaboración de Alejandro y David Der, el profesor Jappe y Max, que también está aquí, publiqué algo llamado Los Principios Universales de la Libertad. Solo tiene un par de páginas y es simplemente un resumen de lo que consideramos la concepción libertaria de los derechos libertarios, los derechos de propiedad y los principios de justicia. Pero este no es un código legal completo, ni nunca podría serlo. La idea es que los juristas del futuro puedan recurrir a estos principios en sus razonamientos y en sus decisiones. Tomarían como punto de partida el derecho romano y el derecho consuetudinario, pero solo en la medida en que estos principios fueran compatibles con los principios libertarios fundamentales. Así pues, considerarían el derecho romano y el derecho consuetudinario como punto de partida, tal vez con una presunción de validez, pero sujeto a revisión a la luz de las desventajas, a la luz de la coherencia con los principios libertarios fundamentales. Y teniendo en cuenta la advertencia de Chesterton de no desechar algo hasta que se esté seguro de por qué se erigió en primer lugar. Ahora bien, Rothbard se acercaba bastante a esta forma de verlo cuando retoma la cita que había leído anteriormente. Afirma que existe otra alternativa para el derecho en la sociedad. Una alternativa no solo al decreto administrativo o a la legislación estatutaria, sino incluso a la jurisprudencia. Esa alternativa es la ley libertaria basada en el criterio de que la violencia solo puede usarse contra quienes la inician. En la práctica, esto significa, según dice, adoptar el derecho consuetudinario, en gran medida libertario. También podría haber mencionado el derecho romano, pero se centró en el derecho común, en gran medida libertario, y en su corrección mediante el uso de la razón humana. Ahora bien, en esto estoy de acuerdo con ellos. Hasta ahora estoy de acuerdo con ellos. Podemos tomar eso como punto de partida y corregirlo con nuestra razón cuando sea incompatible con los principios libertarios. Pero luego,
escribe antes de consagrarlo como un código o constitución libertaria fija de forma permanente. Así llegamos a esta idea. Nunca se va a solucionar. Se trata de un cuerpo de leyes orgánico en desarrollo. Así pues, lo que podríamos esperar en una futura sociedad libertaria, que aún no tenemos, es que los abogados de ambas partes en una disputa defiendan el caso de su cliente ante el juez, apelando a principios libertarios generales y al cuerpo de derecho privado que adopte el tribunal, ya sea derecho romano o derecho consuetudinario, y que entonces la sociedad se desarrolle de esa manera. Esto implica que, al analizar la situación, cabe esperar que los jueces consideren el derecho consuetudinario o el derecho romano como fuente de inspiración o punto de partida. Ante una disputa, en una sociedad libre, podríamos imaginar que el derecho se desarrollara de esa manera, comenzando con principios libertarios en la medida en que sean compatibles con el derecho romano o el derecho consuetudinario. El juez consultaría estos principios y, con el tiempo, el derecho libertario se iría desarrollando gradualmente. Cada vez más jueces recurrirían a este creciente cuerpo de derecho libertario, y el derecho consuetudinario y el derecho romano irían perdiendo importancia. Pero este sería un proceso gradual, probablemente de siglos o décadas de duración. Pero esto implica que, creo que, a estas alturas, conociendo los principios libertarios, tenemos la suficiente sabiduría para afirmar que algunas partes del derecho consuetudinario y del derecho romano son antilibertarias y deberían rechazarse. Desde el principio, ya podemos afirmarlo. No tenemos que esperar. Y. Hay algunas partes del derecho romano y del derecho consuetudinario que son ingeniosas y que deberíamos preservar. Entonces, ¿cuánto tiempo me queda? Hans Sitton. 5. No voy a defender estas posturas aquí, pero he escrito sobre ellas y permítanme repasar una lista de algunas cosas en las que creo que el derecho consuetudinario se equivoca. Y si yo fuera juez en el nuevo sistema libertario, me apegaría a los principios libertarios y rechazaría estos aspectos del derecho consuetudinario porque creo que no son compatibles con el derecho libertario. Una sería, y esto es algo sobre lo que Sean y yo discutimos anoche porque Sean es más partidario del derecho consuetudinario que yo, pero la contraprestación en los contratos. La idea de que para que un contrato sea vinculante, es necesario ofrecer algo de valor a la otra parte. Eso es consideración. Por eso, en los contratos americanos o ingleses, a menudo decimos a yo te pago $1 o $10 como contraprestación y tú ni siquiera lo pagas. Es solo un trámite burocrático. El derecho romano no tiene ese requisito y creo que no es necesario. En cuanto a la ley contra el chantaje, creo que los libertarios han argumentado por qué la ley contra el chantaje es injusta, pero eso forma parte del derecho consuetudinario. La ley de marcas y la ley de difamación se basan ambas en el concepto erróneo de derechos de reputación. La ley de secretos comerciales, el derecho consuetudinario, los derechos de autor, la esclavitud, por supuesto, la cobertura. Roberto Medrún me sugirió ese ejemplo, la idea de que las mujeres casadas no tienen derechos de propiedad privada. Primogenitura. Bueno, hay algunos aspectos del derecho consuetudinario que creo que son claramente antilibertarios. Ahora bien, existen algunas soluciones del derecho anglosajón y del derecho romano que son simplemente brillantes y reflejan la sabiduría del conocimiento acumulado en estos sistemas descentralizados. Ya sabes, la idea de la responsabilidad solidaria de los hombres. En la ley existe algo llamado regla del homicidio en comisión de delito grave, ¿verdad? La idea es que, si cometes un delito como un asesinato, por ejemplo, si estás cometiendo un robo a un banco y alguien muere durante el mismo, entonces puedes presumir que fue un asesinato en primer grado. Hay un ejemplo interesante en la ley donde se establece que para ser responsable del daño causado a alguien, uno debe ser la causa, lo cual tiene sentido. Así pues, se desarrolló una prueba denominada pero por causa, que significa que usted solo es responsable aproximadamente
de una lesión. Si hubieras sido la causa, es decir, si no fuera por tu acción, el daño no habría ocurrido. Pero el problema con esa prueba es que se podría imaginar un caso de dos actores iguales e independientes que dañan a una víctima inocente. Por ejemplo, supongamos que tienes dos cazadores en el bosque. Ni siquiera se conocen, disparan al mismo tiempo, fallan ambos y le dan a un tipo en el bosque, ¿verdad? Y. Ambos matan a este tipo o el tipo muere. Recibe dos impactos de bala y muere. Cualquiera de los dos podría librarse de responsabilidad argumentando que ninguno de los dos es causa determinante, porque, no es cierto que, de no haber sido por mi disparo, la víctima habría muerto porque el otro hombre estaba disparando, pero ambos podrían esgrimir ese argumento y eso les otorgaría inmunidad frente a la responsabilidad. Así que el derecho consuetudinario dice que no, en ese caso vamos a agrupar a estos individuos y tratarlos como si actuaran conjuntamente aunque no lo hagan, y hacerlos responsables de todos modos. Así pues, existen soluciones de ese tipo en el derecho anglosajón, que son brillantes. Bueno, la idea general es que si alguna vez tenemos la fortuna de tener una sociedad libre donde comencemos desde cero y tengamos jueces que intenten hacer justicia, que intenten aplicar principios libertarios, se esperaría que estos, y deberían hacerlo, se refirieran a los cuerpos de derecho privado existentes, es decir, al derecho común tal como se recoge en las recopilaciones de leyes, el Instituto de Derecho Americano o los códigos civiles europeos como el Código Civil francés, el Código Civil alemán, el Código Civil suizo, el griego o el de Luisiana, y los usaran como puntos de partida, pero estando dispuestos a rechazar las disposiciones que sean incompatibles con la libertad. Muchas gracias.